Parece que en Oriente Medio las cosas nunca están tranquilas. Las hostilidades han vuelto a hacer acto de presencia en una de las zonas más calientes y estratégicas del mundo. Hablamos del conflicto directo que hay abierto entre Israel e Irán. Como muchos sabéis, ambos países son enemigos irreconciliables que no dejan de escribir páginas en su particular libro lleno de odio, violencia y destrucción. Así que hoy vamos a responder a varias preguntas. ¿Qué ha pasado entre Israel e Irán? ¿De dónde viene todo este lío? ¿Y es esto el principio de una guerra a gran escala? Pues venga, pónganse cómodos, que empezamos. Para entender esta historia tenemos que ir algo atrás en el tiempo, concretamente hasta el nacimiento del Estado de Israel en el 1948. Por entonces, Israel iba sobrado de enemigos, que básicamente eran todos los países árabes de su alrededor. Hablamos de países como Egipto, Jordania, Siria o Irak. Sin embargo, por aquel entonces Irán no estaba entre la nómina de los mayores enemigos de Israel. De hecho, bajo el reinado del Shah Mohammad Reza Pahlavi, Irán mantenía una postura neutral o incluso cordial hacia el nuevo Estado judío. Y es que aquí se cumplía eso de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y lo que ocurría era justo eso, que ambos países compartían enemigos. Sin embargo, estas relaciones comenzaron a resquebrajarse con el tiempo, especialmente a medida que los vientos políticos en Irán empezaron a cambiar. La población iraní, cada vez más descontenta con el autoritarismo del Shah y su proximidad a Occidente, comenzó a gravitar hacia los llamados revolucionarios, liderados por el ayatolá Ruhollah Khomeini. Sin embargo, de la noche a la mañana todo cambió. En 1979, la población iraní, harta del autoritarismo y la corrupción del Shah y su gobierno, estalló y se inició una revolución islámica, en la que los ayatolás tomaron el poder proclamando la República Islámica de Irán. ¿Y quiénes eran los ayatolás? Pues clérigos chiitas de alto rango que rechazaban la occidentalización de la sociedad iraní y buscaban la vuelta a las leyes islámicas tradicionales. Aquí es importante entender que el Shah era aliado de Estados Unidos. ¿Quién nos lo iba a decir a día de hoy? Que Irán pudiese ser aliada de Estados Unidos, Pero sí, lo era. Y claro, eso es algo que los ayatolás no estaban dispuestos a consentir. Así que lo dicho, los ayatolás, liderados por el famosísimo Khomeini, echaron al Shah, tomaron el poder y cambiaron Irán por completo, instaurando una teocracia. Khomeini adoptó una postura abiertamente hostil hacia Israel, marcando un giro de 180 grados en la política exterior iraní. Este cambio no fue solo retórico, se tradujo en acciones concretas, como el cierre de la embajada israelí en Teherán y la apertura de una embajada palestina. El mensaje era claro: a los judíos ni agua, y el propio Khomeini calificó a Israel como un enemigo del Islam y un cáncer. Las relaciones previas entre Irán e Israel incluían cooperación militar, venta de petróleo y proyectos agrícolas. Con la revolución, estos lazos se cortaron. Irán cerró los canales de comunicación con Israel y comenzó a desarrollar una estrategia con la que sigue a día de hoy. ¿Cuál? Muy sencillo: financiar y apoyar a todo aquel que quiera hacerle daño a Israel. De esta forma, Irán se volcó en apoyo a movimientos y grupos opuestos a Israel, como la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, y más tarde a Hezbollah en el Líbano, con quien Israel libró una guerra en 2006. Irán también apoyó a Hamas y a la Yihad Islámica en Gaza, con quien Israel lleva a palos desde la primera intifada a finales de los 80, o al régimen de Bashar al-Assad en Siria. De hecho, el capítulo de Siria merece un vídeo aparte, ya que allí Irán ha tenido y tiene tropas desplegadas en el país apoyando al régimen de Bashar al-Assad contra los grupos rebeldes extremistas. Israel ha realizado numerosos ataques aéreos en Siria, dirigidos contra fuerzas iraníes y de Hezbollah, con el objetivo de evitar que Irán establezca un corredor terrestre hacia el Líbano y posicione armamento avanzado cerca de sus fronteras. Por su parte, Israel no se ha quedado de brazos cruzados. Aparte de intentar debilitar a los grupos proxies iraníes en toda la región lo máximo posible, Israel también ha recurrido a la guerra sucia contra Irán, haciendo todo lo posible por debilitar al régimen de los ayatolás. De hecho, Israel ha sido acusado de apoyar a grupos opositores dentro de Irán y sus alrededores. Otro campo de batalla ha sido la guerra cibernética y el espionaje, con ambos países lanzando ciberataques contra infraestructuras críticas y sistemas de información del otro. Pero si hay algo que ha provocado tensiones por encima del resto de cosas, ha sido un programa nuclear iraní, cosa entendible después de las múltiples ocasiones en las que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, ha dicho que Israel será destruido. El caso es que durante este siglo Irán ha avanzado bastante en el enriquecimiento de uranio, y parece que aunque es posible que aún no las tenga, Irán sí que está muy cerca de poder producir armas nucleares. Israel y Occidente han tratado por todos los medios de parar este programa nuclear, aplicando severas sanciones contra Irán e incluso retrasándolo varios años mediante un virus informático conocido como Stuxnet, que se cree que fue conjuntamente desarrollado entre Israel y Estados Unidos.
Además, Israel también ha sido acusado por Irán de estar detrás del asesinato de varios científicos nucleares iraníes a lo largo de los años. Estos asesinatos, llevados a cabo mediante bombas, disparos y un largo etcétera, también han podido retrasar el programa nuclear iraní. Por último, y no por ello menos importante, también ha habido reportes de explosiones y actos de sabotaje dentro de Irán que han afectado a su infraestructura nuclear y militar. Por ejemplo, en julio de 2020, una explosión dañó significativamente la instalación de enriquecimiento de uranio de Natanz, en Irán. Aunque Israel no confirmó su participación, es muy posible que Tel Aviv estuviese detrás. Así que entre unas cosas y otras, a medida que ha ido pasando el tiempo, las relaciones entre Irán e Israel han ido a peor. Pero venga, sé que estáis aquí porque queréis enteraros de qué leches ha pasado esta vez. ¿Por qué Irán ha bombardeado suelo israelí? Pues para saber eso, nos tenemos que ir una vez más al día 7 de octubre de 2023, momento en el que Hamas realizó su ataque a Israel, en el que murieron al menos 1.200 israelíes y en el que varios centenares de civiles fueron tomados como rehenes. Como todos a estas alturas sabéis, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu respondió a este ataque con mano de hierro, iniciando una campaña de bombardeos y una ofensiva terrestre contra Hamas en Gaza, que sí, ha golpeado muy duro a la organización, pero también ha provocado una masacre entre la población civil y la destrucción de gran parte de los edificios e infraestructuras de la Franja de Gaza. Pues bien, Irán ha hecho todo lo posible por defender a sus aliados palestinos, y eso ha incluido el movilizar a todos sus aliados que conforman el eje de resistencia. Hablamos de los hutíes de Yemen, de las milicias chiitas iraquíes o de la mismísima Hezbollah. Así que, sin atacarse directamente, la tensión entre Israel e Irán ha aumentado hasta cotas inimaginables desde hace unos meses. Recordemos que Irán está gobernada por una dictadura teocrática y que Israel tiene el gobierno más ultranacionalista y extremista de las últimas décadas. Pues bien, esta especie de pacto no escrito, de no atacarse directamente, cambió el 1 de abril de 2024, cuando la aviación israelí bombardeó un edificio anexo a la embajada iraní en Damasco, en un momento en el que se celebraba una reunión militar de máximo nivel. El ataque dejó 16 muertos. Como es lógico, tras el ataque y la muerte del querido general iraní, los ayatolás prometieron venganza. Y finalmente Irán acabó respondiendo. La respuesta fue un ataque coordinado con Hezbollah y los hutíes, en el que desplegaron misiles y drones dirigidos hacia varias instalaciones estratégicas israelíes. La mayoría de estos proyectiles fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea israelí. El gobierno de Netanyahu respondió sin cebarse demasiado, atacando 3 objetivos cerca del aeropuerto internacional de Isfahan, incluyendo un radar del sitio nuclear de Natanz. A partir de aquí el conflicto entró en pausa, ya que ambas potencias entendieron que la situación quedaba en tablas después de estos 2 ataques a pequeña escala en los que no hubo repercusiones serias. Eso sí, aunque el conflicto directo con Irán tardaría en reanudarse, no os penséis que la guerra entre Israel y los proxies iraníes iba a terminar aquí. El conflicto entre Israel y Hezbollah, especialmente en torno a la frontera entre Líbano e Israel, ha estado muy activo desde entonces. Recordemos que Hezbollah es el mayor aliado de la causa iraní. Pues bien, tras un bombardeo en distintas áreas al sur del Líbano sucedido el 30 de junio, Irán advirtió ante la ONU que si Israel se atrevía a tocar el Líbano, la cosa iría a mayores. Y no veáis si Israel se atrevió. Un mes más tarde de estas declaraciones, Israel llevó a cabo un ataque aéreo en un barrio de Beirut, matando a Fuad Shukur, un alto comandante de Hezbollah, junto con 3 civiles, entre los que se incluían 2 niños. Y si esto ya era una razón de peso para animar a Irán a escalar el conflicto, la siguiente ya ni te cuento. Ismail Haniyeh, líder de Hamas, fue abatido por un ataque israelí mientras se encontraba en Teherán. Este ataque no es un golpe tan duro a nivel organizativo para Hamas, puesto que su estructura no es muy jerárquica, pero sin duda es un enorme golpe a nivel psicológico. Y ya no solo para Hamas, sino también para Irán, que no ha podido defender a un aliado de tal magnitud en su propio territorio. Pero todo esto no es nada en comparación con lo que vino después. Y es que Israel definitivamente se puso entre ceja y ceja a acabar con Hezbollah. Para comenzar a debilitar a la organización libanesa, Israel ejecutó la explosión de los dispositivos de comunicación de Hezbollah, causando varios muertos, miles de heridos y dejando a la organización muy mal comunicada, en lo que es una de las operaciones de inteligencia más impresionantes de la historia. El siguiente paso por parte de Israel fue la eliminación de la cúpula de Hezbollah, incluyendo a su histórico líder Hassan Nasrallah, que llevaba dirigiendo la organización desde los años 80 y que era una persona muy querida por el régimen iraní en general y por el ayatollah Khamenei en particular. A su vez, la aviación israelí llevó a cabo una campaña contra los depósitos de armas y cohetes de Hezbollah, diezmando su capacidad ofensiva.
Finalmente, Israel ha lanzado una oportunista operación terrestre que conlleva una nueva invasión al Líbano. El objetivo de esta invasión parece ser la expulsión de Hezbollah al norte del río Litani, con el fin de, una vez más, crear un colchón que aleje a Hezbollah y a sus drones y cohetes de corto alcance de la frontera. Según el gobierno israelí, el objetivo es que los 90.000 desplazados israelíes, fruto de los ataques de Hezbollah, puedan volver a sus casas. Hasta el anuncio de la invasión terrestre por parte de Hezbollah, todo el mundo se hacía la misma pregunta. ¿De verdad Irán no va a hacer nada? ¿Va a dejar caer a sus aliados así como así? Pues bien, el 1 de octubre de 2024, Irán realizó su segundo ataque directo a suelo israelí. Esta vez, el ataque, compuesto por al menos 180 misiles balísticos, tenía como objetivo 3 instalaciones militares israelíes. A pesar de que Jordania y Estados Unidos colaboraron a la hora de derribar algunos de estos misiles, muchos de ellos impactaron en suelo israelí. Israel respondió con una oleada de bombardeos selectivos limitados, y los dos dieron el resultado por bueno. Así que durante unos meses la cosa se calmó. Unos meses en los que Israel reanudó la ofensiva sobre Gaza, en los que los hutíes siguieron haciendo de las suyas, y en los que cayó uno de los grandes aliados de Irán, el dictador sirio Bashar al-Assad. Pero por encima de todo eso, lo más importante es que poco a poco Irán ha seguido enriqueciendo uranio hasta estar muy cerca de conseguir su tan ansiada bomba nuclear. Y eso es algo que Israel no está dispuesto a consentir. Estados Unidos, con Trump a la cabeza, ha intentado negociar con Irán la firma de un acuerdo nuclear para evitar que el país de los ayatolás se hiciera con armamento de este tipo, pero las negociaciones fracasaron. Así que de manera preventiva, Israel efectuó un ataque mucho más importante que los anteriores contra Irán. El ataque israelí vendría por dos frentes. Por un lado, más de 200 aviones de guerra, entre los que había F-15, F-16 y F-35, se encargarían de lanzar sus misiles desde Irak, mientras que operadores del Mossad infiltrados en Irán volarían sus drones contra diversos objetivos. Estos últimos fueron los primeros en actuar, cerrando radares clave en torno a la capital y a las instalaciones nucleares de Natanz. Con los ojos electrónicos de Irán ya aturdidos, la Fuerza Aérea israelí abrió la operación Rising Lion. ¿Y cuáles han sido sus objetivos? Los primeros misiles cayeron en Teherán, concretamente en los domicilios de algunos altos cargos del régimen. Ataques que, por cierto, se cobraron la vida de algunos civiles. En este ataque, Israel acabó con varias piezas importantes, ya que horas más tarde la televisión estatal iraní confirmó la muerte del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, el general Hossein Salami, y horas más tarde la de Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor. También fueron asesinados al menos 2 científicos nucleares de primera línea. No obstante, tiene pinta de que la lista de líderes militares eliminados es bastante larga. Más allá de eso, también fueron atacadas infraestructuras clave en diversos puntos de Irán. Os podría aburrir con un montón de nombres y lugares, pero como creo que ahora mismo eso no aporta demasiado, lo dejaremos en que han sido atacadas instalaciones nucleares clave, como infraestructuras de enriquecimiento de uranio, zonas de I+D, talleres de ensamblaje de drones, bases desde las que operan misiles balísticos, aeropuertos, bases militares y una importante ristra mayor de objetivos clave, no solo para el programa nuclear iraní, sino también para que el país persa pueda ejecutar una hipotética respuesta contra Israel. Pero lo más importante es que el gobierno israelí ha dicho que la operación sigue su curso y que podría extenderse por varios días. De hecho, a fecha de edición de este vídeo, los israelíes continúan atacando objetivos en Irán. Otra cosa que aún está por ver es la magnitud de la respuesta iraní. Lo que sí sabemos es que al-Alba Irán lanzó más de 100 drones Shahed hacia territorio israelí. No obstante, todos ellos fueron interceptados por la defensa aérea, por los destructores estadounidenses desplegados en el Mediterráneo Oriental y por los cazas occidentales que patrullan la región. Lo que llama la atención es que seguramente Irán esté bastante sola a la hora de enfrentarse a Israel, ya que desde Hezbollah han indicado que no esperan iniciar ataques contra Israel en respuesta a los ataques israelíes contra su aliado iraní. No obstante, se espera una respuesta contundente por parte de Irán. Las banderas rojas ya ondean en las mezquitas en señal de venganza, e Israel está en alerta máxima. Mientras, la Organización Internacional de la Energía Atómica ha logrado certificar con datos suministrados por sus inspectores y sensores que no se detectó ninguna fuga radiactiva por el momento. Parece claro que con este ataque, Israel busca una acción más decisiva que en ocasiones anteriores. En mi opinión, los bombardeos no buscan solo retrasar el programa nuclear iraní, sino crear el caldo de cultivo perfecto para un cambio de régimen en Irán. Recordemos que el régimen de los ayatolás no pasa por su mejor momento y que la oposición interna es muy pero que muy importante.
Por su parte, Donald Trump ya se ha pronunciado, advirtiendo a Irán de que tiene que firmar sí o sí el acuerdo nuclear si no quiere seguir sufriendo más ataques. ¿Y qué hay de las Potencias Unidas y de Europa? Bueno, respecto a los primeros, Arabia Saudí ha condenado el ataque israelí y veremos hasta qué punto permite que se use su espacio aéreo para defender los cielos israelíes. Respecto a la Unión Europea y Reino Unido, lo que podemos esperar es que harán llamados a la calma y se impliquen de forma limitada en interceptar los drones y misiles que sean lanzados desde Irán. Y ahora es turno para ti. ¿Podrá Irán aguantar las embestidas de Israel? ¿Cómo será la respuesta iraní? Si te ha gustado el vídeo, sabes que puedes dar a like, suscribirte y nos vemos en próximos vídeos. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. Informa Global Magazine Internacional.